hecho es lo más fácil del mundo, todo el mundo lo hace, pero un hecho sigue siendo un hecho. Y lo que nos está diciendo aquí San Simón es que tú puedes negar un hecho, puedes darle la espalda, pero eso no significa que no haya ocurrido. El avestruz mismo mete la cabeza en tierra queriendo ocultarse del peligro que le acecha, pero el peligro sigue estando ahí, no desaparece. Y mira, los discípulos de Jesús, si hubieran robado el cuerpo de Jesús, como dijo el Sanedrín, como pagó el Sanedrín a los romanos, a los soldados para que lo dijesen, ellos podían haber dicho que el cuerpo de Jesús había sido robado, pero hubieran mentido, porque Jesús realmente había resucitado. Y es que a veces nos encontramos en perspectivas diferentes, en visiones distintas, y es que ante una misma situación la podemos afrontar de diferentes formas. Mirad, una señora contempla un gato y lo ve como una mascota. Lo quiere llevar a su casa, le quiere poner un collar bonito, le quiere hacer unos guisos estupendos, le compra un cojín para acostarlo a los pies de su cama. Un hombre de campo ve ese mismo gato y dice: un cazador de ratones. No lo meterá nunca en la casa, lo tendrá fuera, para que expectante los ratones no se acerquen a la casa. Tampoco le dará de comer, para que, teniendo hambre, cace mejor a los ratones. Vemos dos perspectivas diferentes de una misma situación. Se observan diferentes conclusiones. Un mismo gato, dependiendo de quién lo coja, se observan diferentes conclusiones. Esto ocurre igual en la naturaleza. El hombre contempla la naturaleza y algunos están convencidos de que no existe Dios. Y de antemano lo niegan y tratan de negarlo de todas formas. Se buscan cualquier excusa. Se afanan por explicarlo recurriendo al Darwin, a la selección, a las maravillas de la naturaleza, a la casualidad, a ese famoso Big Bang que lo creó todo. Sin embargo, otros más honestos dejan esa posibilidad de que, bueno, posiblemente pueda haber un Dios. Y cuando se abre esa posibilidad es cuando empieza a ver a Dios por todas partes. Se abre y ven como una valla publicitaria donde por todas partes hay un cartel que pone Dios, 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 que es el que ha hecho todas las cosas, el que realmente está allí. Y es que la naturaleza transmite a un Dios santo y el firmamento transmite a un Dios omnipotente. Os voy a poner un ejemplo. En la galaxia, en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, existen 150.000 millones de estrellas. Esos son muchos ceros, 150.000 millones de estrellas. Pues mirad, el hombre solo ha podido llegar a ver 3.000 estrellas. De 150.000 millones, solo 3.000 estrellas. Pero si os digo que existen en el universo millones y millones de galaxias, el número de estrellas es incontable. Es incontable. Sin embargo, nos dice la palabra que el Señor las conoce a cada una de ellas por su nombre. ¿No os parece esto maravilloso? Todo a nuestro alrededor nos dice que existe un Dios sabio, un Dios poderoso y un Dios eterno. Y algo así nos ocurrió el rey David cuando escribió el Salmo 139, que es el que quiero que meditemos en esta mañana. Si me acompañáis, leemos el Salmo 139. Salmo 139, sabéis que está antes que el 140, 139. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Te traje delante y me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para ti. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú.
Dice, hoy hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche me resplandecerá de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mi entraña, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosa son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tu ojo y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas y sin faltar una leña. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeran, se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombre sanguinario, porque blasfemáis, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio Jehová lo que me aborrece y me enardezco entre tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El tema de esta mañana, por si alguien toma nota o no sé si tenéis la costumbre de grabarlo, es el Dios que todo ve, el Dios que todo lo sabe y el Dios que todo lo puede. Y eso es exactamente lo que es el Salmo 139. Mirad, muchos creyentes llegan a pensar que a Dios solo se le puede conocer de una forma personal. Y esto es cierto, vaya. A Dios solo se le puede conocer de una forma personal. Que no hace falta tanta meditación ni tanto estudio, porque Dios se revela al ser humano de una forma personal. Y también estoy de acuerdo con esa afirmación, es cierto. Dios se revela a cada ser humano de forma personal, porque la salvación es personal, es intransferible. Por lo tanto, es una forma personal la que tiene Dios con cada uno. Pero ya llegan a decir incluso que no hace falta tanto estudio, tanto conocimiento de Dios, que la teología es algo necesario. Y ahí yo no estoy yo tan de acuerdo. La teología es algo absoluta y completamente necesario. Porque la teología significa exactamente el estudio de Dios. Y el creyente debe conocer a Dios, debe procurar el conocimiento profundo de Dios. Porque esta es la forma de relacionarse con Dios y de esta forma tendrá un conocimiento más cercano y más profundo de aquel que lo creó. No creo que Dios quisiera dar la Biblia solo a una élite académica, sino que todos debemos escudriñarla y conocerla, todos debemos anhelar esa relación con Dios. Y aunque nunca llegaremos a tener todo el conocimiento de Dios, no lo podemos tener, ni siquiera estando en su presencia podremos tenerlo, porque como dice el autor de Romanos, Pablo, en Romanos 11, Dios es insondable, por lo tanto nunca lo llegaremos a conocer completamente. Pero es necesario conocerlo de una forma personal, de una forma cercana, para poder vivir una vida plena con Él. Y este salmo, el Salmo 139, nos enfoca en la omnisciencia, en la omnipresencia y en la omnipotencia de Dios. Mira, la palabra omni se refiere a esos atributos que solo Dios tiene. Esos atributos se llaman incomunicables, que nadie los puede tener, solo Dios los tiene. Omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todas partes, y omnipotente, pues que todo lo puede, ¿no? Y digo yo, ¿te gustaría tener esos atributos? Saber lo que hacen las personas, saber qué hacen en su intimidad. Pues lo siento, pero eso es algo que solo puede hacerlo Dios, solo lo conoce Dios. Y aquí nadie está reflexionando en este salmo
Y yo he querido dividirlo en 4 partes, he querido hacer 4 partes diferenciadas. La primera sería los versos del 1 al 6, donde habla de la extensión infinita del conocimiento de Dios, lo que se llama su omnisciencia, ¿no? Dios sabe y conoce todo. La segunda parte serían los versos del 7 al 12, donde habla sobre la capacidad de Dios de estar en todas partes al mismo tiempo, de todos los lugares a la misma vez, y esa es la omnipresencia. La tercera serían los versos del 13 al 18, donde habla del poder de Dios por encima de todas las cosas, lo que se llama su omnipotencia. Y la última serían los versos del 19 al 24, donde expresa la santidad de Dios. Mirad, el Salmo está escrito en forma de oración. Si lo lees, te das cuenta que es una oración, pero también está escrito para ser cantado, ¿verdad? No en vano pone encima del Salmo, en el encabezado, al músico principal, Salmo de David. Y esto era así porque en la antigüedad nadie sabía, o la gran mayoría de personas no sabían leer ni escribir. Entonces era la forma de que las personas entendiesen teología, aprendiesen teología a través de las canciones. Hoy en día no necesitamos eso, ¿no? Hoy en día sabemos leer y escribir porque además es algo obligatorio. Todo el mundo sabe leer y escribir, por lo tanto tenemos la facilidad y también el privilegio, pero también la responsabilidad de escudriñar las Escrituras, de conocer más sobre Dios. Como hicieron aquellos bereanos, ¿verdad? Que dicen que eran mucho más nobles que los tesalonicenses, escudriñaban para saber lo que se decía en la palabra de Dios. Hoy tenemos esa oportunidad. Mirad, dicen los versos del 1 al 4, donde nos habla de esa omnisciencia, ¿no? Del conocimiento de Dios completamente. Dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de lejos mi pensamiento, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. David comienza con esta oración, ¿verdad? Reconociendo que el Señor sabe todas las cosas. Y lo más impactante de este salmo es que empieza con la palabra oh. Y es que esta palabra nos debe de llevar a pararlo, a examinar, a madurar, a llevar este escrito a nuestro corazón. No podemos leerlo de corrido. No digo que haya ocurrido esta mañana, porque además no ha ocurrido, pero en una ocasión ha pasado de que el hermano que preside, que lleva la mesa, nos dice: vamos a leer 1 de Corintios 11:23. Pues ya que el Señor que el Señor es una entregado como más, y le doy gracias, porque dijo: tomar como este mi cuerpo, nosotros repartimos. Eso no puede ser así. Así no podemos leer la palabra del Señor. Debemos de pararla, debemos entenderla, debemos llevarla a nuestro corazón y hacerla propia. Y eso empieza: oh Señor. Algunos eruditos dicen que el avivamiento de una iglesia, el avivamiento de un pueblo, está en las veces que llegan a tener esa expresión: oh Señor, clamando a Él. Y aquí dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Y en el original dice: tú me has perforado, tú has entrado hasta mi interior, me viste y penetraste hasta mi interior. Como dice el autor de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que llega a hacer la palabra, pero para eso tenemos que abrirle con ese ojo para que penetre en nosotros. Y David aplicó ese descubrimiento a su propia vida. Él reconoció que Dios lo examinaba, que Dios lo conocía, que conocía lo más profundo de él. Y lo mismo sucede hoy contigo y conmigo. No hay nada sobre ti o sobre mí que Dios no conozca. Él conoce todas nuestras palabras, conoce todas nuestras regiones. También conoce incluso los pensamientos más profundos que tenemos. Él llega a conocer incluso lo que no hemos llegado a hacer. Hasta aquello que ni siquiera todavía has pensado, Él ya sabe que lo vas a pensar. Así es que no podemos sorprender a Dios. A W. Tozer, que lo conoceréis, ahí te encuentro. Tozer es un
existe podría haber existido en el pasado, presente o futuro. Dios conoce todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los deseos, todos los tronos y dominios y todas las potestades y personalidades. Todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra. Absolutamente nada se esconde de su vista. Y así, hermano, es el conocimiento que Dios tiene sobre ti, que Dios tiene sobre mí. Dios conoce tu presente, tu pasado y tu futuro. Él sabe lo que te motiva en cada situación. Él sabe lo que te ha motivado esta mañana a estar aquí. Él sabe y examina lo más profundo que hay en nosotros. Y aun cuando tú no entiendes por qué haces una cosa y por qué actúas de una forma, Dios sí lo sabe. Dios sí lo entiende. Porque su conocimiento de cada uno de nosotros es mucho más profundo de lo que nosotros conocemos y sabemos. Como si Dios nos estuviera viendo constantemente. Y es que quizá hay hermanos, y a mí me sorprende que haya creyentes que se supone que conocen la palabra del Señor, que se supone que conocen el poder de Dios, pero que vivan con vidas contrarias a la voluntad de Dios, como si Dios no les pudiera ver. Y quizás es que no conocen la palabra tan bien como yo creo, o quizás es que no conocen a Dios como se espera que lo conociesen. Y continúan viviendo vidas mundanas, continúan viniendo a la iglesia, pero llevando una vida absolutamente paralela. El Señor Jesús en Juan 2:25 dice Juan que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio en el hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y es que se presenta ante los demás como personas justas, dando apariencia de piedad, pero como dice el Señor, llenos de podredumbre. Y el mismo Dios a través del profeta Jeremías nos dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Aunque nosotros no veamos limpio, Dios penetra en nuestro interior y ve absolutamente nuestra suciedad. Esa es la forma que espera que Dios, que Dios quiere que nos estemos. Como el hijo que sabe lo que al padre no le gusta, ¿no? Mira, los versos 5 y 6 dice que detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y aquí David se está asombrando del cuidado que tiene Dios en su vida. Me rodeaste. En el original dice, habla de sitiar una ciudad, de hacer cerco sobre algo. Y es que no hay ninguna parte en tu ser que pueda escapar a la protección de Dios, porque nos cubre absolutamente, completamente. Esa es la imagen de un padre amoroso y que abraza y cuida y protege a su hijo en medio de cualquier situación. Como dice el Salmo 134:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David experimentó esta protección de Dios desde su niñez y a lo largo de su vida, porque fueron muchos los enemigos que intentaron matarle, que intentaron asediarle, pero Dios lo protegió y lo guardó en todo momento. Y esa es la protección que tenemos, hermanos de Dios, esa es la protección que tenemos sobre su Hijo. Mirad, en la historia, más o menos, dice que han pasado desde Adán y Eva hasta el día de hoy 40 millones de personas, millones con B, en toda la historia. 40 millones de personas. Bueno, pues el Señor conoce a cada una personalmente. Y hoy más o menos hay algo más de 8.000 millones, la verdad está creciendo mucho demográficamente la Tierra, pero ahora mismo hay algo más de 8.000 millones de personas. Bueno, pues el Señor conoce cada pensamiento de cada uno. Adán y Eva comieron del fruto prohibido y ahora le dice Dios, ¿dónde está? Y él, ¿por qué te escondes? Y ahora Adán le dice, me escondí porque
vuelve a interactuar, porque Dios siempre vuelve al hombre a interactuar. Dios no nos da la espalda, nosotros somos los que le damos la espalda a Él. Pero Dios fue a Adán y ahora va a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dios le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y es que Dios lo ve absolutamente todo, nada escapa a Dios. El mismo Abraham, Dios le promete un hijo y dice, y Sara se ríe. Y Dios le dice, ¿te has reído? Y dice, no, yo no me he reído. Pero tu descendencia será como la arena del mar. A pesar de esa esterilidad, a pesar de su vejez, tu descendencia será como la arena del mar. Y más adelante, pues, la conquista de Jericó, Dios le dice que conquiste Jericó, ¿no? Y Josué sale a la batalla con Israel y pierde la batalla. Y Josué indignado dice, tú nos mandas a la batalla y ahora perdemos. Y Dios le dice, hay pecado dentro de tu pueblo. Y es que mientras haya pecado, seguiremos perdiendo batallas. Mientras tengamos pecado, no podremos salir victoriosos. Después de hacer el escrutinio, dice que Acán dijo, sí, yo cogí un lingote de oro y mucha plata y un manto babilonio muy bueno. Dios disciplinó a la familia de Acán. Y es que cuando hay pecado dentro de una congregación, afecta a toda la congregación. Acán formaba parte del pueblo de Israel y el pecado le afectó a todos. Hubo una gran mortandad hasta que paró Dios esa mortandad. El mismo rey David escribe este salmo, ¿verdad? Dice que se asoma a su terrado y vio a Jezabel y la codició en su corazón. Y se llevó a ella y tuvo un hijo con ella. Y para tapar su pecado mandó a su marido a la guerra y allí falleció. Y ahora lo coge el profeta Natán y lo confronta y le dice la vileza que ha hecho. Dice, tú eres aquel hombre. Y es que Dios lo ve todo y nada escapa a su control. Puede que hayas hecho cosas en tu vida que incluso hayas olvidado porque han pasado ya mucho tiempo, ¿verdad? Cosas que incluso has querido enterrar porque son cosas que forman parte de tu pasado. Bueno, pues Dios las recuerda todas ellas. Dios las recuerda todas ellas. Tendremos que dar cuenta a Dios de cada una de ellas. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Como dice en 2 Corintios 5, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo lo que hagamos en esta vida nos va a condicionar en la eternidad. No lo digo yo, lo dice también Corintios, 1 Corintios 3. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación no corre peligro, pero sí tendremos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho en ese tribunal. Y esto no me lo he inventado yo, esto está en la palabra de Dios. Siempre está ahí, nunca se ha incluido después. Toda nuestra vida será expuesta y todas nuestras acciones serán expuestas. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta, porque es que tendremos que dar cuenta de todo lo que hayamos hecho en nuestra vida. Y no hay ningún lugar en el universo donde podamos escondernos de esto. Dice el verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ya el hombre puede aprender estudiando, puede aprender observando, puede aprender razonando, incluso puede aprender deduciendo. Dios no puede aprender, porque Él lo sabe todo. Él no aprende por experiencia como nosotros, porque Él sabe todo lo que va a ocurrir. Y
nosotros nos podemos afligir por lo que pasa hoy, por lo que puede pasar mañana, por lo que esperamos que no llegue, pero que va a llegar. Dios lo sabe todo, sabe lo que va a ocurrir y sabe cuál va a ser nuestra reacción, incluso cuando ocurra. Porque como dice el Salmo 147:5, su entendimiento es infinito. ¿Y sabéis lo que es infinito? Bueno, cualquiera diría aquello que no tiene fin, ¿verdad? Infinito es aquello que no tiene fin, es cierto, esa es la definición correcta. Pero eso solo en teoría. La realidad es que es imposible que sepamos lo que es infinito. ¿Por qué? Pues porque nuestros pensamientos son ya finitos. Nosotros sabemos cuánto mide una cosa, sabemos cuánto pesa, sabemos cuánto tiempo pasa entre una situación y otra. Todos sabemos medirlo, porque nosotros tenemos un pensamiento finito, pero nosotros no podemos entender todo aquello que no tiene principio y fin, pero Dios es infinito. Y puede que te preguntes, en esta mañana yo al menos me lo pregunto, ¿cómo es posible que entre tantos millones de personas, he dicho antes más de 8.000 millones, el Señor se fije en mí? Y es que tú eres alguien muy especial para Dios. Yo soy muy especial para Dios y me gozo en ello realmente. Así que vive y sea agradecido y reconoce la protección de Dios en tu vida. Dice la omnipresencia de Dios, los versos del 7 al 12, hablan de que el Señor siempre estará con nosotros. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si supiera los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Y es que David nos está contando aquí que no hay ningún lugar en el universo donde podamos escapar de Dios. Mirad, el firmamento es algo realmente incontable para el hombre, porque cada vez que los científicos han intentado sondearlo, siempre dicen que hay más allá. O sea, el firmamento es algo inmedible para nosotros. Para Dios supongo que sí lo medirá. Pues mirad, en este universo Dios está en cada lugar. Dice, si tomare las alas del alba. Esto es, si viajara a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, aún allí tú me alcanzarás. Fijaos lo infinito que es Dios. Dios lo cubre todo y es imposible huir de Él. Y no hay ninguna persona ni ninguna cosa que pueda esconderse de Él o que esté lejos de su alcance. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y es que no podemos escondernos de Dios. Mira, Jonás se fue en un barco a Tarsis, pero allí estaba Dios, al lado de Jonás. Y cuando lo arrojaron al mar, allí también estaba Dios en medio de aquella tempestad. Y cuando ese gran pez lo tragó y lo tuvo en su vientre, allí estaba también Dios, porque dice que Dios oró a Jonás. Cuando ese gran pez lo vomitó en tierra, también Dios estaba a su lado. Y cuando él llegó al Nínive, Dios estaba a su lado, porque le dice, ¿por qué te enojas contra mí? Y es que Dios vio el arrepentimiento de Nínive y los perdonó, porque Dios estaba en aquel lugar, porque Dios es omnipresente, Él está en todos los lugares. Mirad lo que dice, sigue diciendo, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios no solo está en los cielos, Dios está también en los infiernos. Y perdonadme que esto no es una herejía, Dios está en los cielos y en los infiernos. Lo que no está en el infierno es su gracia, que está con los redimidos. Pero Dios también está en los infiernos. Lo dice él mismo en Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno en el escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Dios está en todas partes y este pensamiento debería ser un pensamiento de gozo para nosotros. No podemos escondernos de él, pero también
lleva hasta el día de hoy, son muchos los que han intentado esconderse de Dios, pero esto es imposible porque Dios lo ve todo y porque Dios lo sabe todo y porque Dios está en todo lugar. Y Él está también contigo en esta mañana y en todo momento. Él nos acompaña a todas partes y en todo momento. Y esto nos debe dar paz y seguridad. Esa omnipresencia nos debe confortar, porque siempre habrá uno más entre las llamas y siempre habrá uno más sobre la obra para estar con nosotros, para darnos confianza en nuestro caminar diario. Mirad, Sadrach, Mesach y Abednego, recordéis los amigos de Daniel que fueron echados en el horno de fuego ardiendo, que fue calentado 7 veces más por no adorar la estatua de oro que había construido el rey Nabucodonosor. Cuando están dentro del horno, dice: ¿no echaste 3 dentro del horno de fuego? ¿Cómo es posible que yo vea 4 y el que está en medio de ellos es semejante al Hijo de los dioses? Porque siempre habrá uno más entre las llamas. Y el mismo apóstol Pedro, cuando el Señor le invita a andar, empieza a andar sobre las aguas y de pronto mira hacia abajo y empieza a hundirse. Y el Señor lo hace de la mano y le dice: ¿por qué no confiaste? Porque siempre habrá uno más sobre las aguas para darnos seguridad, para que podamos pasar por la prueba, para que podamos experimentar el precio que el Señor pagó con nosotros, viviendo y caminando a su lado. Por eso en esta mañana te pido que dejes que tome Dios el control de tu vida, que aún en medio de la oscuridad física y espiritual, Él está a tu lado. Así es que aférrate al Señor y recibe la paz que emana de su compañía en medio de cualquier situación. Dice los versos del 13 al 18, donde nos hablaba de la omnipotencia de Dios: porque tú formaste mi entraña, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidable y maravillosa son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vio en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí David habla sobre el conocimiento que tiene Dios sobre el ser humano. De hecho, le dio suficiente conocimiento a David para que entendiese cómo él fue formado. Y es que Dios nos forma y nos cuida de una forma personal. Dios quiere que sepamos cómo fuimos formados. Dios conocía y estaba obrando en David y también obra en cada uno de nosotros. Y obró en cada uno en su momento y nos formó, porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dice Dios en Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fijaos, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y aquí está hablando de esa elección desde antes de la fundación del mundo, elegidos por su gracia, elegidos por su soberanía. Así de especial somos para Dios. Y yo te digo en esta mañana: da gloria a Dios y alaba a Dios por esa creación que eres, por esa creación admirable, tal y como te hizo. Piensa en todas las características que te hacen único. Bueno, pues ese fue el plan de Dios para ti. Y en un mundo en el que nos intentan vender, en el que nos intentan convencer de la belleza y de la perfección, bueno, pues Dios te ha hecho así. Pero Dios te hizo de una forma personal y particular. Y eres una obra maravillosa en sus manos. Por tanto, da gloria a Dios, porque Él te hizo con un propósito y te escogió desde antes de la fundación del mundo. Aprecia ese diseño de Dios en ti y en el resto de personas. Dice el verso 17 y 18: cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. Dios conoce los pensamientos de toda la humanidad. Los seres humanos nunca llegaremos a entender la extensión y la magnitud de los pensamientos
y de cómo Dios los conoce, porque también son incontables como la arena del mar. Pero no solo Dios piensa en nosotros, sino que nos mantiene a su lado, nos acompaña en medio de la prueba y está dispuesto siempre a ayudarnos y a acompañarnos en medio de cualquier circunstancia. Y David lo sabía muy bien, por eso dijo que nunca le iba a abandonar, porque tenía esa seguridad. Y en esta mañana tú tienes que tener esa seguridad de que Dios nunca le va a abandonar, pero ahora está en ti el no apartarte de él. El Señor siempre estará contigo, como le dijo en su día a Josué, como posteriormente se lo dijo al rey Salomón, como posteriormente también se lo dijo al profeta Isaías, y como nos dice en esta mañana a través de la carta a los Hebreos: no te dejaré ni te desampararé. Y esa es una promesa que Dios, su Hijo, Él siempre caminará a nuestro lado. Y quiero terminar con los dos últimos versos de este salmo, porque quiero que sea una oración personal para cada uno de nosotros. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que estos versos sean una oración personal y particular para cada uno de nosotros, y cada día